Evangelio según Lucas, capítulo 8. Biblia textual. Siervas del Señor. Y aconteció un poco después, que caminaba por todas las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, y con él iban los 12. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, Miriam, la que llamaban Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que los servían con sus bienes. El sembrador. Y cuando se reunió una inmensa muchedumbre, pues las gentes de ciudad tras ciudad venían acudiendo a él, les habló por parábola diciendo: El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra cayó sobre terreno pedregoso, y habiendo brotado, se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de las espinas, y creciendo juntamente las espinas, la ahogaron. Y otra cayó en buena tierra, y habiendo crecido, dio fruto a 100 por 1. Diciendo estas cosas, exclamaba: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaban cuál sería el significado de la parábola. Él dijo: A vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyeron, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones, para que no crean y sean salvos. Los de sobre el terreno pedregoso son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Creen por un tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cae entre las espinas, estos son los que oyeron, pero al continuar su camino son ahogados por preocupaciones, riquezas y placeres de la vida, y no maduran fruto. Pero la que cae en buena tierra, estos son los que oyeron la palabra con corazón recto y bueno, y producen fruto con perseverancia. Nada oculto. Nadie que enciende una lámpara la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino la pone sobre un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a ser manifestado, ni secreto que no haya de ser plenamente conocido y salga a luz. Mirad pues cómo oís, porque al que tenga le será dado, y al que no tenga, aun lo que imagina tener le será quitado. La familia verdadera. Se presentaron ante él su madre y sus hermanos, pero no podían acercársele a causa de la multitud, y le fue informado: Tu madre y tus hermanos están fuera y desean verte. Él respondió y les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la practican. La tempestad. En uno de aquellos días aconteció que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras estaban navegando, se durmió, y una tempestad de viento cayó sobre el lago, y estaban anegándose y peligraban. Entonces se acercaron y lo despertaron, diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Y él despertó, y reprendió al viento y a la furia del agua, y cesaron, y sobrevino una calma. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron diciéndose unos a otros: ¿Quién es este que aun a los vientos y al agua manda y le obedecen? El endemoniado Geraseno. Y navegaron hacia la región de los Gerasenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y al llegar a tierra, salió al encuentro cierto varón de la ciudad que tenía demonios, y desde hacía mucho tiempo no se ponía vestido, ni vivía en casas, sino entre los sepulcros. Al ver a Jesús, cayó ante él dando alaridos y con gran voz dijo: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, no me atormentes. Pues mandaba al espíritu inmundo salir del hombre, porque durante mucho tiempo se había apoderado de él, y aunque atado con cadenas y grillos para ser custodiado, rompía las cadenas y era impelido por el demonio a los lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión,
porque habían entrado muchos demonios en él, y le rogaban que no les mandara ir al abismo. Y había allí una piara de muchos cerdos paciendo en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos, y los dejó. Saliendo entonces del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago, y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que los apacentaban huyeron y lo refirieron en la ciudad y por las alquerías. Salieron entonces a ver lo sucedido, y fueron a donde Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en sus cabales, y tuvieron temor. Y los que lo vieron les contaron cómo el endemoniado había sido sanado. Pero toda la multitud de alrededor de los gerasenos le rogó que se alejara de ellos, porque estaban sobrecogidos de un gran temor, y entrando en una barca regresó. Y el varón de quien habían salido los demonios le rogaba estar con él, pero le respondió diciendo: «Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas te ha hecho Dios». Y él fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas le había hecho Jesús. La hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Al regresar Jesús, la multitud le dio la bienvenida, pues todos lo estaban esperando. Y he aquí se presentó un varón cuyo nombre era Jairo, un principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que fuera a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y se estaba muriendo. Y mientras él iba, las multitudes lo apretujaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre desde hacía 12 años, la cual no había podido ser sanada por nadie, acercándose por detrás, se agarró del borde de su manto, y al instante el flujo de su sangre se detuvo. Y dijo Jesús: «¿Quién se agarró de mí?». Y negándolo todos, dijo Pedro: «Maestro, las multitudes te apretujan y te oprimen». Pero Jesús dijo: «Alguien se agarró de mí, porque percibí que ha salido poder de mí». Entonces, viendo que no había pasado inadvertida, la mujer fue temblando y después de postrarse ante él, confesó delante de todo el pueblo por qué se había asido de él y cómo había sido sanada al instante. Él entonces le dijo: «Ve en paz, hija, tu fe te ha salvado». Estando él aún hablando, aparece uno de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Pero Jesús al oírlo le respondió: «No temas, solamente sigue creyendo y serás salva». Y entrando en la casa, a nadie permitió entrar consigo, sino a Pedro, a Juan y a Jacobo, y al padre y a la madre de la joven. Y todos lloraban y lamentaban por ella. Pero él dijo: «No lloréis, porque no ha muerto, sino duerme». Y se reían de él sabiendo que había muerto. Pero él, tomando su mano, clamó diciendo: «Niña, levántate». Y su espíritu volvió, y al instante se levantó, y ordenó que se le diera de comer. Y sus padres se asombraron, pero él les encargó no decir a nadie nada de lo sucedido.